La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Te imaginas que hoy perdieras la luz de tus ojos? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías y qué darías para recuperar esa luz? De eso es de lo que hoy juntos vamos a reflexionar. La luz que Dios significa en nuestras vidas. Bienvenidos. Voy directamente al texto del Evangelio de Lucas. El evangelista San Lucas, en la parte final, en el capítulo 24, donde nos narra la resurrección de Jesucristo el Señor, hay una parte en la segunda de la narración, capítulo 24, versículos 45 al 49. Dice el texto de Lucas en el versículo 45 de este capítulo 24, dice, les abrió, refiriéndose a los discípulos, dice, les abrió la inteligencia para comprender las Escrituras. Porque no todo el que escucha la palabra de Dios tiene la inteligencia suficiente de entender lo que la Escritura dice. Para eso necesitamos la luz del Espíritu. Por eso Jesús les dice, les abrió la inteligencia, porque es precisamente Jesús que va a enviar el don del Espíritu a los discípulos, el que abre la inteligencia. Piénsenlo simplemente ustedes, ¿en cuántas ocasiones hemos escuchado la palabra de Dios? Y parece que esa palabra de Dios en nuestro corazón no nos toca en nada. ¿Hasta qué momento la palabra de Dios entra en lo profundo del corazón? Cuando abrimos la inteligencia, pero no nosotros, sino cuando es el Espíritu Santo el que abre nuestra inteligencia. Por eso queremos en esta semana precisamente pedirle al Señor que lo mismo que hizo con sus discípulos lo haga con nosotros, que nos abra la inteligencia, porque no siempre la tenemos abierta, Roberto, no siempre. Hay veces que decimos, esto no es para mí, esto es para otros. Qué bueno que esto que está diciendo la palabra de Dios a mí no me corresponde. O inclusive algunos llegan a pensar, esto que hoy se está diciendo hubiera sido muy bueno para otro que viniera, pero no para mí. Digo, iba a decir Roberto, hubiera venido mi suegra, qué bien le cayera, pero sí vino y ahí está. Entonces no funciona, pero es cierto. A veces creemos que la palabra de Dios es para otro, que el mensaje es para otro, no para mí. Y en realidad estamos equivocados, porque es la luz del Espíritu la que no hemos recibido para recibir esa inteligencia. ¿Qué les iba a anunciar el Espíritu? Que el Mesías debía morir y resucitar en su nombre, y que se anunciaría la conversión de los pecados, la conversión y el perdón de los pecados. Y Jesús hace un llamado a sus discípulos y les dice, ustedes son testigos de las obras de Dios. Por eso en estos hermanos que están conectados y que ya nos acompañan, además de los hermanos que están aquí de manera presencial, ¿a dónde queremos llegar al final de este camino a Pentecostés? A ser testigos de la obra de Dios. Estamos llamados a ser testigos. El que dice, yo estuve ahí, a mí no me contaron, yo estuve ahí. Porque el testigo pone de por medio su palabra, el testigo pone de por medio lo que él ha visto con sus ojos y lo que ha tocado con las manos. Por eso al testigo se le nota que no está repitiendo algo que otros le contaron. El testigo ha vivido una verdadera experiencia de fe y de amor. Pero aquí viene lo que Jesús les promete: les voy a enviar el don prometido por mi Padre. ¿Y cuál es el don prometido por mi Padre? El Espíritu Santo.
Esta es la promesa de Jesús. ¿Cuántas personas a lo largo de la vida nos han prometido cosas? Uy, muchas. ¿Y cuántas de ellas nos las han cumplido? Pero ahora pregúntense, ¿cuántas cosas Dios les ha prometido? ¿Y en cuántas les ha fallado? En ninguna, en ninguna. Por eso cuando Jesús les dice, les voy a enviar el don prometido de mi Padre, que es el Espíritu Santo, Jesús no falla. Jesús no falla. Jesús no deja inconclusa su promesa. Si Jesús te promete que va a enviar el Espíritu, lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Qué necesitamos? Dejar que abra nuestra inteligencia, que abra nuestro corazón, que abra nuestro corazón. Y entonces Jesús les hace una petición a los discípulos en el versículo 49 y les dice, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. ¿Qué significa quedarse en la ciudad? Esto tiene todo un sentido. Quedarse en la ciudad significa quedarse en medio de las circunstancias que viven. Porque Dios y Jesús cuando llaman, no nos llaman para arrancarnos de nuestra realidad, sino para comprometernos con ella, para comprometernos con ella. No hace mucho tiempo hablaba con un adolescente que me decía, padre, es que con los chicos tendría que hacerse esto y esto y esto y aquello y aquello. Y yo le dije, muy bien, qué bueno que me dices todo eso. ¿Y por qué hace 4 meses agarraste y diste la media vuelta y te fuiste? Porque qué fácil es ver los toros desde allá arriba, ¿no? Que es lo verdaderamente difícil, tener el toro de frente. Y él me decía, necesitamos cambiar muchas cosas. Y le decía, muy bien, regresa, regresa. Y desde adentro, ayúdame a que las cosas mejoren. Porque desde afuera cualquiera. ¿Cuántos de nosotros decimos? Es que deberías, es que deberías, es que deberías. ¿Cuántas veces tenemos que decir? Yo me comprometo a, yo me comprometo. Yo pongo las manos de por medio. ¿Queremos que las cosas cambien? Quedémonos en la ciudad. Es decir, quedémonos en esa circunstancia en las que estamos para cambiar las cosas, para modificarlas. Y si tenemos que movernos un poquito hacia un lado, no significa rechazar lo que vivimos, significa comprometernos con esa realidad con la que nos encontramos. Yo en muchas ocasiones me encuentro aquí en la parroquia, en las parroquias que estoy, y digo, bueno, ¿y qué me toca hacer a mí? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿En qué me toca comprometerme a mí? Porque si yo dijera nada más, pues que está mal aquello, y está mal aquello, y aquello está mal, pues me la pasaría criticando. No, necesito quedarme en la ciudad, porque quedarme en la ciudad significa comprometerme con aquello que estoy viviendo. Hay algunos que preferirían no levantarse, que preferirían que su circunstancia y su ciudad cambiara, pensando que yéndose a otra ciudad, es decir, a otra circunstancia, las cosas van a cambiar. No, si no cambio yo, las circunstancias no cambian, no cambian, no se modifican. Hace rato viví una experiencia muy hermosa y, bueno, no sé si se vayan a conectar ahora a la transmisión o no, pero viví una experiencia muy hermosa de una mamá de familia con un chiquitito de 11 años, que ella estaba preocupada porque su niño, pues por ahí entre una y otra mentirilla, pues ella la puso en jaque. Y hoy en la mañana fue un momento así de crisis y me pidió que si podíamos hablar. Y hace un ratito la recibí y con todo el amor la mamá le decía, hijo, yo quiero volver a confiar en ti. Dice, porque yo no quiero que tú vivas una vida de perdición. Porque si hoy me mientes en esto pequeño, mañana me vas a mentir en lo grande. Y entonces, en el diálogo que teníamos los tres, yo le decía a este pequeño, ¿y tú a qué te comprometes con tu mamá? Y literalmente volteó y con sus ojitos
llenos de lágrimas y de llanto, se volteó y le dijo a la mamá: te prometo que ya no te voy a mentir. Es comprometerse en una circunstancia en la que está, es no huir de la ciudad. ¿Cuántas circunstancias tenemos hoy en nuestras vidas que a veces queremos huir? No, Jesús les dice: quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Y esa fuerza de lo alto es el Espíritu. Por eso yo quisiera invitarlos a dos cosas en esta parte primera de la introducción al camino a Pentecostés. Lo primero, dejarnos abrir la inteligencia para comprender las Escrituras. Eso yo los invitaría a que le pidiéramos al Señor. Con esta oración que hemos hecho, con este canto de alabanza que hemos hecho al inicio, permítele al Espíritu Santo que te abra la inteligencia y el corazón para comprender las Escrituras. Y comprender las Escrituras significa comprender lo que Dios quiere de ti. Y lo segundo que yo les pediría: quédense en la ciudad. Es decir, pónganle al Señor sus circunstancias de vida en las que se encuentran hoy. Y pregúntenle al Señor: en esa circunstancia en la que estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en esto que estoy viviendo hoy? En esto que hoy me encuentro, ¿qué debo hacer? Pregúntaselo al Señor. Nada más que corres el riesgo de una cosa, que si se lo preguntas de corazón, te va a contestar y te va a responder. Porque es más fácil a que tú te tapes los oídos a que Dios se quede mudo. Es mucho más fácil. Por eso, si le vas a preguntar al Señor de corazón: ayúdame a saber qué quieres de mí, te lo va a decir el Señor. Pero se lo tienes que preguntar de corazón. De corazón. A partir de ahí, yo quiero invitarlos a todos los que están en la transmisión y a los que nos encontramos aquí presentes a que demos a lo largo de esta semana 5 pasos. Que demos 5 pasos. Hoy, cada uno de los días vamos a ir dando un paso. Y hoy quiero invitarlos a que demos el primer paso, el primer pasito. Y el primer paso que quiero invitarlos a que demos es a pasar de las tinieblas a la luz. Ese es el primer paso. ¿Qué quiere Dios de ti? Aquí aparece la primera respuesta. Aquí está la primera: a pasar de las tinieblas a la luz. Esto es lo que Dios quiere de ti, que pases de las tinieblas a la luz. Escuchábamos al inicio, para los que se conectaron un poquito más tarde, comenzábamos con esta dinámica que iniciamos con el salón a obscuras, y si pueden los que están en la transmisión, después regresar la transmisión, comenzamos con uno de los primeros versículos del libro del Génesis. Génesis capítulo 1, los versículos del 2, 3 y 4. Dice: la tierra era una soledad caótica, y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y aquí viene la voz de Dios, y aquí viene la voluntad de Dios, y aquí viene lo que Dios creó e hizo. Y dijo Dios, porque la palabra de Dios es obra, y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Porque miren, Dios no creó al hombre en las tinieblas, lo creó en la luz. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes van al libro del Génesis, les estoy hablando que este es el versículo 2 del capítulo 1, el hombre todavía no ha sido creado. Es decir, Dios no creó al hombre cuando había oscuridad y tinieblas. ¿Cuándo creó Dios al hombre? Cuando había luz. Por eso podemos decir, Dios no creó al hombre en las tinieblas, sino en la luz. Porque el proyecto de Dios no consiste en vivir sumergidos en las tinieblas, sino en la luz de Dios.
que es el signo de su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, y tristemente, muchos hombres han preferido las tinieblas y se han alejado de la luz en la que Dios creó al hombre. Piensen muy bien esto. Los que estamos en la luz, vemos todo lo que sucede. Pero para hacer algo que en conciencia sabemos que no está bien, ¿qué buscamos? La oscuridad. Y la oscuridad, por lo menos en el texto que hemos escuchado, es la ausencia de Dios. La oscuridad es la ausencia de Dios. La luz, por el contrario, es la presencia de Dios. Es el modo en el que Dios creó al hombre y para lo cual Dios creó al hombre. La luz, pues, representa la verdad en la que Dios creó al hombre. Los hombres vivimos muchas veces encerrados en la noche del mundo y con frecuencia nos es casi imposible distinguir la verdad de la mentira. Giramos y giramos ante la puerta de la verdad, pero solo la llegada de la luz, que es Cristo, nos permite distinguir la puerta de la verdad. No es que la verdad esté lejos, es que más bien con frecuencia nos acostumbramos a vivir en la oscuridad. Yo no sé si ustedes recuerden aquel pasaje de la Escritura que aparece aquí en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, para que ahí lo anoten los que están presentes, los que están en la transmisión lo pueden buscar ahí en su Biblia. En el pasaje de Lucas capítulo 18 versículos 14 al 35 está aquella narración del ciego de Jericó. Dice que cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Oyó pasar gente y preguntó de qué se trata aquello. Le dijeron que el que pasaba era Jesús de Nazaret. Y entonces el ciego, que no era sordo y menos mudo, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Pero fíjense bien, los que iban ahí adelante con Jesús lo reprendieron, lo regañaron y le dijeron: cállate, cállate, le dicen al ciego. Claro, ellos no tenían la necesidad la tenía el ciego, y le dicen: cállate. Y entonces, ¿qué hizo el ciego? Dice el ciego, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego estuvo cerca de Jesús, escuchen muy bien esto, cuando Jesús estuvo cerca de Jesús, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate que hoy el Señor se pusiera de frente a ti y te dijera: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitaba el ciego? El ciego necesitaba ver. Y entonces el ciego dice: que vea. Hoy podemos acercarnos a Jesús nosotros como el ciego del Evangelio que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Hoy podemos acercarnos a Jesús con esa libertad, porque el ciego en verdad es ciego, pero no es esclavo. Está esclavizado a la condición en la que se encuentra, pero no es esclavo. Hoy te invito a que nos acerquemos a Jesús como este ciego del Evangelio y le digamos: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí.
Ten piedad de nosotros, Señor, porque no queremos vivir sometidos en la oscuridad del dolor, ni mucho menos de la mentira, de la tristeza, de la cobardía o del miedo. Porque cuando el Señor manda llamar al ciego y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy también nosotros le podemos decir como el ciego, Señor, que vea, que vea. ¿Qué quieres ver? ¿Cuál obscuridad de tu vida quieres que el Señor ilumine? ¿Cuál obscuridad que traes ahí en el corazón necesitas que el Señor ilumine? ¿Cuál de todas? ¿La tristeza? ¿El dolor? ¿La desconfianza? ¿El pecado? ¿La incertidumbre? ¿El pleito? ¿El rencor? ¿Qué necesitas que el Señor te ilumine? Hoy tendríamos que decirle entonces como el ciego, Señor, que vea. Yo sé que hoy que traen los que están aquí presentes, no los que están en la transmisión, pero los que están aquí presentes, tendríamos que decirle así al Señor. ¿Cómo? Señor, que vea. A ver, vamos a decirle, Señor, que vea. Ahora piensa, ¿qué quieres que el Señor ilumine de tu vida? ¿Qué necesitas hoy que el Señor ilumine de tu vida? Piénsalo muy bien y dile, Señor, que vea, que vea. Quiero en este momento invitar a una de nuestras hermanas de comunidad a que nos responda una pregunta a través de su testimonio. Y la pregunta es una pregunta muy sencilla, que también nosotros podemos respondernos, tanto los que estamos aquí presentes como los que están en la transmisión. ¿Reconoces tú un momento en tu vida en el cual te has sentido en tinieblas, en obscuridad, y la luz de Dios te ha iluminado? ¿Cuándo? Isela, ayúdanos a compartir en qué momento de tu vida te has sentido en tinieblas y la luz de Dios te iluminó. Buenas noches. Hace más o menos como 6 años pasé por una crisis muy fuerte en mi matrimonio. Como en cada matrimonio, pues me tocó vivir esa experiencia. En ese momento que estaba yo viviendo un momento de mucho sufrimiento, obviamente mi corazón se llenó de mucho dolor, de mucho enojo. Y en esos momentos lo único que yo podía hacer era señalar a mi esposo. Me llené de muchos juicios hacia él. Estaba llenando mi corazón de mucha amargura. Y pues vivía mucho sufrimiento. Después de un tiempo tuve un contacto con un terapeuta que nos estuvo ayudando, y lo que pude descubrir a través de ahí, de esa situación, es cómo el Señor quería que yo viera la luz. Comprendí que en lugar de seguir juzgando a mi esposo por sus equivocaciones, tenía que voltear a verme a mí misma, a reconocer primeramente cuáles eran mis faltas y a reconocer cada área en la cual yo tenía que trabajar, porque lo más fácil era voltear y señalar a mi hermano, a mi esposo. Pero pues en ese orgullo no volteaba a verme a mí, cómo estaba yo, cómo iba a ser yo esa ayuda idónea si era incapaz de reconocer mi propia situación de vida. Gracias a Dios y a una palabra que me dio, que decía, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Esa palabra en especial a mi vida trajo esa luz a mi vida, y que me ayudó a salir pues de esas tinieblas, de ese enojo, de ese juicio,
para poder empezar a trabajar en mí misma. Gloria a Dios. Muchas gracias, Isela. ¿Cuántas obscuridades necesitamos que el Señor nos ilumine? ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros de que el Señor ilumine nuestras vidas? A veces hay mucha oscuridad en nuestro interior. A veces hay mucha tiniebla ahí en el corazón. Necesitamos la luz de Jesús. Necesitamos esa luz. Porque sin esa luz, no podemos ser nunca una luz para los demás. Preparando esta meditación de este primer día, de pasar de las tinieblas a la luz, me encontraba en un artículo de reflexión del padre José Luis Martín Descalzo, este sacerdote español que yo ordinariamente pues leí a lo largo de toda mi formación y que me acompañó desde muy adolescente. Conocí estos pequeños libros, porque antes eran pequeños libros chiquititos, aquí hay 7 libros distintos, pero eran libros pequeños que se llaman razones para el amor, razones para vivir, razones para la alegría, razones para la esperanza, razones desde la otra orilla, porque se publicaron después de la muerte del padre José Luis Martín Descalzo, artículos que tenía por ahí, por eso se llaman razones desde la otra orilla, y me acompañó desde que tenía yo 16 años en el seminario, y leía uno de estos articulitos chiquititos todos los días. Me lo tomaba como una pastillita de vida espiritual, todos los días una pequeña lectura. Y me encontraba en uno de esos artículos que él hacía referencia a la muerte del poeta cubano Nicolás Guillén, que escribía estos versos que van a aparecer por ahí en la pantalla, los que están en la transmisión, que dice uno de sus poemas, dice: ardió el sol en mis manos, que es mucho decir. El sol en mis manos, y ardió el sol en mis manos y lo repartí, que es mucho decir. Miren qué cosas tan hermosas se dicen a veces con la poesía. Ardió el sol en mis manos. Tener la vida llena, radiante, que en sus años han sido luminosos como antorchas, es un milagro. ¿Quién de nosotros puede decir, ardió el sol en mis manos? Imagínense esa escena, cómo el sol arde en nuestras vidas. ¿Cómo se ve a una persona que está iluminada por el sol? Pues así, iluminada, ¿no? Radiante, se ven los detalles. Ardió el sol en mis manos, que es mucho decir. Imagínense que alguien que está hoy alrededor de su vida, cuando los voltea a ver a ustedes, no los ve oscuros, los ve iluminados, radiantes, que hasta gusto da acercarse a alguien que vive en la luz, en la luz. Por eso decía el padre José Luis Martín Descalzo, ¿en quién arde el sol en sus manos? En aquel que vive una vida radiante, llena, iluminada, feliz, plena, a pesar de las oscuridades que lo circunden, porque la luz está ahí. Pero ese es apenas el primer milagro, porque en realidad lo que pasa muchas veces en nuestro interior es que esa luz que nos viene de Dios la vamos opacando con nuestras oscuridades. Pero ser luz para los demás, que este es el segundo punto de la meditación, es a lo que estamos llamados, a que ese sol arda en nuestras manos. ¿Y quién es ese sol? Jesús. Jesús, que es el sol de justicia, lo dice la Escritura. Este sol de justicia, cuando brilla en nuestras vidas, resplandece. Resplandece. Yo se los he dicho muchas veces en homilías, en alguna otra catequesis y demás. ¿Cómo está una persona que tiene amor en su corazón? Radiante, ¿no? Que aunque tengan 50 le dicen, te ves como de 25 pero doble, ¿no? Pero ¿cómo vive esa persona?
con un corazón radiante, con alegría, con alegría. Nos brilla la mirada, nos brilla el corazón, nos brilla la actitud, nos movemos, vamos, venimos, porque esa luz nos mueve, esa luz nos irradia. Qué diferente a una persona que vive en la oscuridad. No es posible dar nada de luz y andamos así, recargándonos en cualquiera, arrastrando la vida, arrastrando la existencia. Luego yo les digo con todo respeto, digo, aquí hay poquitas, pero luego a las adolescentes que están ahí, luego andamos como quinceañera en sus días. Digo, en sus días de 15 años, ¿no? En sus días de 15 años, ¿cómo andan? No necesariamente. A ver, ¿quiénes tienen hijos adolescentes, hijas adolescentes? ¿Cómo andan luego? No de malas, ahí andan de mustias, de rezongonas, con unas caras que si se las vieran en el espejo, Dios guarde la hora, ¿no? Como cuando Vero allá manda a su hija, ándale, Batsi, ponte a lavar los trastes, no, irradia felicidad, y dice, sí, mamá, ahorita lo hago, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Tu chiquillo, Alicia, ¿qué dice? Ándale, te toca ir a trabajar con tu papá a la purificadora, no, que voy, pues, pero cuando le hayan gusto, porque ya se encontraron la novia en la purificadora, la madre no tiene ni qué decirle, levántate, el otro ya está radiante, perfumado, con desodorante por todos lados, porque hay algo en el corazón que se le ha encendido, y esa es la luz de vivir. ¿Cuánta gente a lo largo de todo este año que hemos vivido de pandemia se ha sumergido en una oscuridad? Y en una oscuridad, y en oscuridad. Porque claro que hemos vivido cosas bien difíciles, pero hay gente que en medio de su dificultad ha dicho, aquí estoy, para seguir viviendo, para seguir adelante, para sacudirme de este sueño y de esta pesadilla y seguir caminando, porque ha sido bien doloroso y bien complicado. Yo recuerdo simplemente el día de ayer, que celebramos un año de la partida de 3 hermanos de comunidad nuestros, muy significativos cada uno de ellos, Víctor, la señora Mari y Álvaro, que murieron ayer hace un año, y murieron literalmente 2 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la tarde. Y que yo recuerdo ese día tan duro y tan difícil en un sábado, y que recibí la noticia cuando me habló Vicky, la hija de Víctor, y me dijo, padre, mi papá acaba de fallecer. Una noticia difícil, porque en ese momento Lulú, su esposa, estaba también hospitalizada. Y ella también estaba grave, ya no tan delicada, grave, y Víctor había fallecido. 2 horas y media después, yo ya había comunicado a la comunidad esta noticia, me hablan Carlos y me dice, padre, mi mamá acaba de fallecer. La señora Mari, que estaba hospitalizada por allá por Tultitlán. Y un dolor muy grande, una mujer que lo que tenía del tamaño chiquitito tenía un corazón que no le cabía en ese cuerpecito que tenía. Una mujer grande en el corazón. Y no terminábamos de reponernos la comunidad porque le acababa de avisar de Víctor y ahora le avisaba de la señora Mari, cuando 2 horas después me habla Cuauhtémoc y me dice, padre, mi suegro acaba de fallecer. Recuerdo una expresión de una hermana de comunidad nuestra, que a lo mejor por ahí debe andar conectada, Adriana, que me mandó un mensaje y dice, padre, ¿qué está pasando? Porque era un hermano tras otro. Personas que llevaban, por lo menos Álvaro y la señora Mari llevaban cerca de 30 años aquí en la parroquia colaborando. Víctor llevaría, no sé si 10, 15, 12 años colaborando. Hermanos así, muy significativos, y hermanos que han fallecido y que nos ha dolido mucho su partida, mucho, y ha sido bien difícil y bien duro, sí, pero en medio de todo eso, el Señor ahí está regalándonos un poquito de luz, para hacer luz para los demás, porque el segundo gran milagro está en dejar que la luz del sol irradie, y dice la segunda parte, esta luz la repartí. Qué milagro tan maravilloso.
La luz, pues, no se recoge en un día. Se necesita la labor constante que nos lleve a vivir una vida iluminada. Tal como lo dice el poeta, el sol que nos arda en las manos para repartirlo. La luz, pues, no se recoge así en un día. Se necesita una labor constante que nos lleve a todos a vivir una vida iluminada. Piénsalo un poquito. ¿No te gustaría ser una luz para los demás? Que cuando volteen a verte, los que vienen atrás en el camino de su vida, digan: yo quiero ser como, yo quiero parecerme a, yo quiero dejarme iluminar como ese, para que así yo pueda iluminar a otros. ¿Cuánta gente que está a tu alrededor necesita una pequeñita luz que le compartas? Y claro que la puedes compartir, porque si tú te comprometes a recibir esa luz, eres mucho más capaz de repartir esa luz que es Cristo para ti. Por lo tanto, repartir la luz es un milagro mayor. Repartir la luz, ser luz para los otros. Piensa en este momento, ¿de quién necesitas ser luz? ¿De quién eres luz? ¿A quién estás iluminando? ¿A quién estás iluminando? ¿Hay alguien que está a tu alrededor y por medio de ti descubre un poquito de luz para su vida? Piénsalo. A veces somos tan egoístas que solo vemos que el sol me ilumine a mí. ¿Y en qué momento tú compartes la luz para otros? Piensen simplemente en aquellas escenas que todos hemos visto por televisión. Yo no sé si a alguno le ha tocado estar ahí en esos momentos cuando han ocurrido los sismos, los temblores y ha habido derrumbes. Estos rescatistas, estos hombres que andan ahí, ¿qué es lo primero que tratan de mover? Tratan de mover todo lo que hay encima para generarles dos cosas a los que están ahí abajo: luz y oxígeno. Es decir, vida. A veces estamos sumergidos en tanta oscuridad que necesitamos un poquito de luz. Un poquito de luz. Y a eso estamos llamados, a hacer luz para los demás. El hombre, como individuo solitario, no es un hombre del todo. En realidad el hombre lo es solo cuando vive en comunidad y cuando vive para la comunidad, cuando sirve a los demás, cuando ama a alguien. Es entonces cuando se puede decir que somos luz para los demás. ¿A quién amas verdaderamente? ¿A quién amas? ¿A ese que amas? Para ese que amas, estamos llamados a ser una luz. Me enternecía mucho esta escena que les acabo de decir, que hace unas cuantas horas he vivido, de esta mamá platicando con su hijo de 11 años y le decía: hijo, yo confío en ti, y el hecho de que tú me mientas entristece mi corazón y te quita la confianza que te tengo. Dice: yo sé que hoy te equivocaste, pero yo te sigo amando y quiero seguir confiando en ti. Qué hermosas palabras. Y cuando son dichas desde el corazón, nos iluminan la vida. Nos iluminan la vida, nos cambian el rostro y el sentir y el sentido de lo que hacemos. La luz del alma, escuchen bien esta frase, la luz del alma solo es luz cuando es repartida, cuando es compartida, cuando es luz para los demás. Recordemos simplemente lo que Jesús decía, que una vela no se encendía para esconderla debajo de la mesa, sino para ponerla encima. ¿Para qué? Para que ilumine a todos
los de la casa. Los genios son verdaderamente genios, no por lo que producen, sino por lo que proyectan, por lo que representan, por lo que reparten. Los santos no son santos porque se reservaron como santos para sí mismos, sino porque se entregaron a todos los que les rodeaban, siendo luz para ellos. Voy a la parte final de la reflexión, el tercer y último punto. El primero era así, pasar de las tinieblas a la luz. El segundo era ser una luz para los demás. Y el tercero es, ¿quién es la verdadera luz que nos ilumina? La luz que nos ilumina es Jesús. El texto del Evangelio de Juan dice, en la palabra estaba la vida, y la vida, refiriéndose a Jesús, era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no la pudo sofocar. Esta es la luz que viene a iluminar la vida de todos los hombres. Y esa luz es Jesús. Jesús. Por eso aquí quisiera hacerles a ustedes precisamente esta pregunta. La pregunta no del millón, sino la pregunta: ¿qué tan cerca estás de la luz? Pregunta: ¿cómo has sido luz para tu familia? Tú, ¿cómo has sido luz para tu familia? Quiero preguntarles a los que están en la transmisión y a los que se encuentran ahí, que estoy viendo también yo aquí en la transmisión, quiero preguntarles a los que están en la transmisión si me pueden ayudar ahí en el chat a contestar, mientras algún hermano nuestro de los que está aquí presentes también lo podría hacer de viva voz. ¿Cómo has sido luz para tu familia? Los que están ahí en el chat, si nos pueden ayudar compartiendo algunas preguntas que me van a ir ayudando por ahí a leer y a tener en cuenta. ¿Cómo has sido luz para tu familia? Tú en estas circunstancias en las que te encuentras, ¿cómo has sido luz para tu familia? Eso vamos a pedirles que los que están en la transmisión nos ayuden a ir contestando por ahí. ¿Alguien de los que está aquí presentes le gustaría regalarnos una palabrita? ¿Cómo has sido luz tú para tu familia en estas circunstancias? Ahora sí que, como dicen, sin aventarnos flores, pero con objetividad. ¿Cómo has sido luz para tu familia? ¿Cómo estás siendo tal vez hoy luz para tu familia? ¿Quién se anima? Alguien, aunque sea del coro, también se pueden animar. Ahí está Vero, ahí está Verito que nos va a ayudar. Adelante, Vero, te van a pasar el micrófono. Adelante, Vero. Sí, hola, buenas noches. Pues yo, a pesar de las situaciones difíciles que he pasado, falleció mi esposo, pero a pesar de eso, pues hemos estado alegres para animar a mis hijos, para que ellos vean que estamos contentos y ellos se animan. Entonces, pues yo siento que he sido luz para ellos, para que ellos no se dejen caer en la tristeza, sino también sonrían a pesar de esa situación difícil por la cual estamos pasando. Gracias. Vero es una mujer que pues me ha tocado conocerla ahora desde que llegué aquí a esta comunidad y que ha sufrido la pérdida, el fallecimiento de su esposo hace 4 o 5 meses, Vero. 4 meses. Y bueno, es una mujer de fe, es una mujer de fe. Trae por dentro indudablemente sus dolores, su duelo, la pérdida del hombre con el que compartía la vida, con el que tiene dos hijos, ya jóvenes los dos. Y su sonrisa no se borra. Digo, el cubrebocas miente. Si te lo pudieras quitar, Verito, nada más, el cubrebocas miente. Y no es una risa ensayada. Si ustedes la ven el día, así los saluda y así los trata y así está. Yo lo que les diría es eso. Aprendamos a seguir siendo luz a pesar de nuestras obscuridades. Por ahí Adriana Benítez nos compartía, dice que ella dice, es luz, dice, yo creo que en estos días lo he sido para mi sobrino, porque han muerto sus papás y lo llevó a vivir con ella y se siente él ahora mucho más tranquilo. Murió la hermana de Adriana Benítez después de un tiempo y de un periodo de vida de sufrimiento en el hospital largo,
y su sobrino, que es el que queda, se lo llevó a vivir ahora con ella y ahí está. Y es luz, eso es lo que ella nos comparte en este sentido. Por ahí también Gloria nos comparte indudablemente con el rezo, con la oración en medio de la familia, escuchando y dando consejos a la nuera. Nos comparte ahí Pati Ramírez, porque también su mamá falleció, la mamá de su nuera, hace unos años, y a veces ella se siente sola y en dificultades. ¿Cómo estás siendo tu luz? ¿Cómo te estás dejando iluminar por Jesús? Porque si te dejas iluminar por Jesús en tu vida, entonces el Señor te convierte en luz para los demás. Por eso Jesús los decía, ustedes son la luz. Ustedes están llamados a ser esa sal y luz para los demás. No nos quedemos encerrados. ¿Cuánto bien podemos hacer? Nada más quiero preguntarles, y ya para finalizar, porque son 8:10, 8:05, 8 y quién sabe qué, 8:05 todavía, ¿no? Muchos de ustedes, de los que están aquí presentes y muchos de los que están ahí en la transmisión, el día de ayer tuvieron ustedes la posibilidad de ir a visitar a ¿quiénes? A muchas personas. ¿Y qué les llevaron? ¿Qué les llevaron? Una despensa. No es cierto, no les llevaron una despensa. ¿Qué les llevaron? Luz. Les llevaron luz. Les llevaron esperanza. Caro, te tocó ir a visitar a algunos, ¿cierto? ¿Y qué veías en el rostro de las personas? Felicidad. ¿Y quién se las llevaban? Un grupo de adolescentes que fueron a tocar las puertas de desconocidos. Y aquí les quiero compartir el testimonio de Karen. Karen no sé si está conectada por ahí o se va a conectar un poquito más tarde. Karen es una chica, grupo de adolescentes que estuvo ahí ayer, una jovencita que fue ahí con José en el grupo que fueron a San Rafael. Y ella me compartió anoche y me decía su testimonio. Me dice, padre, le mando fotos de la gran misión. Dice, me llenó el corazón poder compartir con otras personas un poco de lo que tenemos, sobre todo el amor que Dios nos da y me da día con día. Una jovencita de 21 años. Dice, quisiera compartirle mi experiencia del día de hoy y lo que más me marcó. Una de las despensas fue destinada a una vecina mía de quien sé que tiene una gran necesidad. Luego me cuenta un poco de la situación de su vecina, eso no lo voy a leer, pero dice, estoy agradecida con Dios por poner esta misión en mi camino, porque vi una cara de agradecimiento y a la vez tristeza. Me conmovió porque lloró. Intentamos ser discretos a la hora de tomar las fotografías. Sin embargo, me quedo con la alegría de poder hacerle sentir que no está sola, que tiene el amor de Dios, y teniendo el amor de Dios siempre hay una esperanza para los momentos más difíciles. Es el testimonio de una jovencita de 21 años que agarró al grupo de adolescentes y les dijo, vamos allá a la zona de San Rafael, conozco una familia con necesidad. Y ahí se fueron. ¿Qué llevamos? No llevamos una despensa. Lo que llevamos fue esperanza, luz, alegría. ¿Cuántas fotografías? Y estamos por elaborar un video que ojalá Dios quiera mañana lo podamos pasar por ahí en algún momento, ahora que esté terminado. ¿Cuántas fotografías vimos de personas en sus camas con tanta pobreza, en casas de muchísima necesidad, en corazones de mucha necesidad, que les llevaron ustedes algo y con eso les compartieron luz, esperanza? Pero esa luz que llevan ustedes no es suya, es la luz del Señor. Es la luz del Señor. Por eso quisiera terminar esta parte de la reflexión del día de hoy hablando del texto del Evangelio de San Juan y diciendo que la palabra es la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Este es el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 9. La palabra es la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Ilumina a todo hombre. Te ilumina a ti. Por eso, ¿qué tendríamos que decirle al Señor? Ilumíname, Señor. Como el salmista. ¿Qué decía el salmista? Salmo 27:1.
El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Y escuchen muy bien la pregunta con la que termina ese versículo: ¿a quién voy a tenerle miedo? Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? ¿A quién, Edgar? ¿A quién? A nadie. Si el Señor está contigo, el Señor te ilumina, nos saca de esas angustias, de esos miedos que solo son fantasmas, de esos miedos que no están afuera, de esos miedos que están adentro. Por eso el salmista es un hombre de fe que se planta de frente a su dificultad y le dice a su dificultad, le dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Yo quiero invitarlos a que terminemos el día de hoy este primer paso, porque este primer paso al que los estoy invitando que demos es a pasar de las tinieblas a la luz, que con este canto final que nos van a ayudar los muchachos del Ministerio de Música, que le digamos así: el Señor es mi luz. A ese problema que traes, a esa tristeza que tienes, a ese dolor que cargas en el corazón, a ese pasado que no quieres que regrese, a esa enfermedad que te ha provocado tanto daño en el cuerpo, que no te merme el espíritu, que no te mate el corazón, aquella lejanía de los seres que amas, que te quieren y que estamos volviendo a regresar, a esos dolores físicos, a esa necesidad de discernir para saber bien qué decisión tomar, a todo eso, a todos esos problemas y a todo eso que estás viviendo, dile: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué no queremos vivir en las tinieblas? Cuando nosotros verdaderamente le decimos a nuestros problemas: el Señor es mi luz y mi salvación, de verdad, muchos de esos problemas que veíamos así, son así. Esas obscuridades en el interior se iluminan y esas dificultades que creemos inamovibles en el corazón terminan por desaparecer. Pero no lo tenemos que creer, no lo tenemos que creer. El Señor verdaderamente es nuestra luz y nuestra salvación. Porque si no, entonces la oscuridad es mucho más negra de lo que pensamos.